si arrancamos. Dale. Bueno, formalidades primero. Ya lo pongo a todos, pero por si hay alguno que no. Mi nombre es Matías, estoy encargado del pabellón científico. Soy en particular el técnico, científico, asistente científico. Y acá es donde trabajo, toda la presentación se va a tratar en definitiva de la operación que nosotros mantenemos acá. Digo nosotros porque, bueno, antes que nada, el nombre, pabellón científico, en realidad, el nombre completo de la estación es Estación de Alta Atmósfera, Composición Atmosférica y Radiación. ¿Sí? Son en particular las áreas de estudio que vamos a estar desarrollando hoy. Entonces, este es el nombre completo del pabellón científico. Su historia. Bien. Es especial este año, en definitiva, para el Servicio Meteorológico en la Antártida. Según lo saben, cumplió 120 años de presencia en Antártica. Es el organismo con más tiempo, por eso se emitió este sticker, para conmemorar ese momento. 1904 fue el año en donde, en definitiva, arrancó la presencia del Servicio Meteorológico. Es el organismo más viejo en la Antártida. ¿Y dónde se fundó? Pues, imagino lo saben, porque lo tuvieron que estudiar, en Orcadas. ¿Sí? Bueno, después, en el año 69, la fundación de Marambio, de esta base, pero con la fundación de Marambio no se hicieron los cimientos del pabellón científico. Eso ocurrió recién en el año 87. ¿Sí? El pabellón tiene 36 años. Este edificio, que pueden ver en la foto, anteriormente, esta comitiva, esta foto en principio es del año 88, un año después de la creación de los cimientos. Lo que pueden ver es una comitiva finlandesa en la primera operación de ozono-sondeos. ¿Sí? El primer ozono-sondeo. La comitiva está formada por el que en su momento era el presidente del Servicio Meteorológico, Vicecomodoro Alaimo. ¿Sí? Recuerden que antes el Servicio Meteorológico era parte de la Fuerza Aérea. Eso en algún momento se modificó. Con las puertas abiertas está bien, porque tengo calor. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, este fue una foto del primer ozono-sondeo. Vamos a entrar en detalle ahora en breve de qué es necesariamente el ozono-sondeo, pero quería hacer la distinción de que el Servicio Meteorológico en algún momento formó parte de la Fuerza Aérea, hasta que, bueno, sigue formando parte por lo menos de el Ministerio de Defensa. Bueno, año 87, marco una fecha interesante para nosotros porque es donde arranca el estudio de ozono. Ahora vamos a escuchar mucho a lo largo de esta presentación. Voy a tratar de no extenderme más de media hora, pero... una cosa. Si surgen dudas, levanten la mano y las vamos respondiendo, pero me cuesta un poquito ir desarrollándome, entonces es bueno que levanten la mano así cuando siento que no podemos responder, lo hacemos. Pero siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Y es probable que me extienda un poquitito más de media hora. De hecho, vamos a arrancar de media hora acá. Es probable que me extienda un poquitito más de media hora, pero cumplían las media hora, siéntanse libres de si tienen ganas de irse porque se aburrieron, y tranquilos que no hay problema. Bueno, ozono, una palabrita que vamos a estar viendo mucho a lo largo de esta presentación. Año 88 es la foto que representa el inicio del estudio del ozono en la Antártida. 2013 se establece el shelter, que tal vez alguno fue, lo vio, conoce. Es uno de los contenedores donde se investigan estas áreas, gases, aerosoles y radiación, todos relacionados con el ozono, como vamos a ver después. 2015 se establece otro convenio, un convenio con una comitiva finlandesa, ¿sí? La misma de los ozonosondeos. Se llama Centro Meteorológico Finlandés, Finnish Meteorological Institute, FMI, no el FMI monetario, digamos, internacional, es otro FMI. 2015 se estableció otro convenio con la CONAE. 2018 otro convenio con un grupo de
Óptica Atmosférica de Valladolid, de España. Probablemente los conocieron, los chicos que forman parte de esta institución, son Javi y Abel, que estuvieron acá a lo largo del verano. Probablemente alguno lo llevó a conocer, gente de la dotación que está acá hace bastante ya. Bueno, y llegamos al presente, en definitiva, que tenemos los 120 años de presencia ininterrumpida en la Antártida. Vamos a hablar ahora un poco del pabellón en sí, que en principio toda la operación de acá se sostiene por dos técnicos, en condiciones normales. Lógicamente no es lo que estamos viendo hoy por hoy, que quede yo, pero en su momento, por ejemplo el año pasado, eran Daniel Ríos y Gabriel Arias. Tal vez alguno de ustedes lo llegó a conocer, los que llegaron al principio. Ellos eran los dos encargados del año pasado. Entonces, bueno, eso es en condiciones normales. Y nuestras tareas, en definitiva, son estas: operar, mantener, calibrar los instrumentos. ¿Sí? Todos los que tenemos acá, son 23 en total que hoy por hoy estamos teniendo. Algunos cumplen ciclos operativos, en definitiva no operan todo el año. Puede ser que durante el invierno se resguarden por condiciones meteorológicas. No todos los instrumentos están para operar todo el año acá. Bueno, y tenemos actividades puntuales que son recurrentes, como los radiosondeos, que me preguntaron la última vez por la actividad. Es en definitiva la actividad del globo, que ahora la vamos a contar justo ahora en breve, ¿sí? Lo vengo después. Quiero sacarla medio de lado porque no representa tanto, es más una actividad que cumplen también en otras estaciones. No es necesariamente lo científico que hacemos nosotros, pero sí está bueno y es muy vistoso. Es más, nosotros cuando se hizo la comitiva del presidente, hicimos un radiosondeo en el momento cuando llegó la comitiva presidencial. Estuvo bueno. Pero sí, es muy vistoso, y lo que sí hace más a nuestra operación acá son los ozonosondeos, que es más o menos lo mismo. Entonces vayamos ahí y expliquémoslo. Radiosondeos. Es en definitiva un muestreo de perfil vertical. Perfil vertical quiere decir en altura, de temperatura, presión, humedad, intensidad y dirección del viento. Para eso se utilizan estas sondas, el traje para que chusmeen. Es todo electrónico en definitiva, la base de datos. Esto se ata al globo con un ovillo que se llama devanador. Bien, y el ovillo se va desenrollando a medida que el globo asciende. Esto es para mantener una distancia. Esto se ata al globo, ¿no? Del ovillo a la sonda. Así. ¿Bien? Entonces, a medida que el globo asciende, el ovillo se va devanando y le va dando un margen de distancia entre la sonda y el globo. Ahora vamos, como vemos en la foto, ¿no? En definitiva. Ahí pueden ver el clip que tiene acá. Yo se las voy a dar ahora para que lo vean. Un nudo que se le hace entre el globo y el ovillo, el devanador. De nuevo es importante porque si se rompe, desata, perdiste todos los datos, se fue la sonda. Lo mismo es importante a la hora de lanzarlo, que esto lo aprendió Dani por las malas. Que hay que mantener una tensión acá. No sé, no lo veo. Allá. Hay que mantener una tensión a la hora de lanzarlo, porque si no, se rompe la tanza y te quedas con la sonda en la mano. En definitiva le pasa. Pero no pasa nada en ese momento, se pierde el globo, pero se mantiene la sonda, que es lo importante, y lo carga. Le quedan chusmeando. No hay problema, igual estas están rotas, así que no se hagan dramas si se les cae además. Y esta la tengo abierta para que puedan ver que en definitiva todo es electrónico, absolutamente todo. No hay mayor complejidad en cuanto a lo que se puede explicar porque me alude a mi conocimiento, pero en definitiva sepan que son todos sensores que hoy por hoy ya están estandarizados, son completamente electrónicos y
no requiere más operación más que esto. Colocarlo y lanzarlo. Mati, Sí. ¿Tenés idea cuánto vale más o menos Alrededor de los $30. $30 y se pierde? Y se pierde, no se recupera. Esta operación en definitiva no es tan cara al lado de unos solo sondeo. Es principalmente la razón por la cual no la hacemos acá. Son muy caros de financiar. Estos son los globos, este sí voy a generar un poco porque está sano, para que más o menos sientan el peso de los materiales, es de látex. Esta es una sonda también vieja, pueden notar que es bastante más, digamos, primero es más pesada. Eso es importante porque se relaciona a la altura de que va a alcanzar el globo. Y después tiene estas antenas que son para ultrasónico, para medir el viento, están buenas, más antiguas. Bueno. Después, el sondeo. Obviamente nosotros lo hacemos los lunes, todos los lunes a las 8 de la mañana, es una actividad semanal. Todos los lunes a las 8:15 de la mañana se lanza, es decir, el sondeo llega con un horario 12 Zulu, que es hora central UTC. En condiciones de 35 nudos en adelante lo cancelamos, porque lógicamente no tiene sentido ponerse en riesgo uno, ni qué tanto dato vas a poder llegar a hacer si al lanzarlo una corriente ventosa te rompe la tanza o lleva el globo hacia abajo y golpea la sonda. En definitiva, no se justifica mucho poner la operación a más de 35 nudos porque no, es muy probable que el sondeo falle. Entonces, bueno, ¿qué altura alcanza el globo? El globo en general va a estar, la altura que alcance la va a definir la troposfera, que es en definitiva la altura. Primero la troposfera es donde vivimos nosotros. Acá a la derecha tiene un grafiquito bastante sencillo que pueden ver. Troposfera es la primera etapa de la atmósfera y después la estratosfera. Esta línea marca la división entre una capa y la otra. Esa línea se llama la tropopausa, o al menos va a estar definida ese gradiente por la tropopausa, que la pueden ver acá bastante clara. Es un punto en el cual la temperatura empieza a ser lineal. Ya no desciende como un gradiente, sino que se pausa. Termina en una línea. Esto marca el inicio de la estratosfera. Pues el globo llega a un nivel estratosférico, que es de mucho interés esa palabra, y la van a escuchar también mucho por los ozonos sondeos, que vamos a hablar a continuación. Entonces, en estos gráficos que salen directamente del programa, pueden ver graficada la temperatura, la humedad, la dirección, que fíjense, en realidad arrancó de 0 grados y después se fue, varió, y la intensidad del viento. Noten que a medida que te alejas del eje horizontal, es más intenso el viento. Entonces, se ve, haciendo un análisis de lo que pasó en definitiva, por qué explotó, que la intensidad del viento aumentó bastante a lo largo que ascendía. Es probable que haya explotado el globo o algo por el estilo y haya dejado de censar la sonda. No quiero decir que eso haya sido fehacientemente lo que pasó, pero esto es bastante indicativo de que hubo un aumento en la intensidad del viento. Bueno, y después la humedad. Noten cómo varía mucho a lo largo de este estadio, probablemente pasando una nubosidad. Estos datos son de mucho interés hasta los 5.000 metros para un pronosticador, por ejemplo. Entonces, todos estos datos nosotros los compartimos en tiempo real incluso, con Windy, y en realidad no con Windy en tiempo real, pero sí con esta página que se llama SondeHub. En esta página nos grafica, bueno, es lo mismo que Windy, es lo mismo, los gráficos de temperatura, altura y humedad, las mismas variables que venimos hablando recién,
nos la va explicando en tiempo real. Entonces, esto se lo compartimos a la gente de MET, que les es muy relevante para la hora de sacar pronósticos. Solo lo hacemos los lunes igual. ¿Esa página tiene solo el sondeo de Malamio o de otro Sí. lado? Tiene todos los sondeos de Malamio. Sí. Solo el Malamio. No, también los De de otro punto donde hacen Sí, sondeo. sí, sí. Sondehub en particular es lo interesante que tiene es que cualquier persona puede llegar a hacer un sondeo. Hay que chequear que los datos va a estar sujeto a la sonda, al tipo de sonda que use para tomar los datos y un montón de variables más que no conozco. Pero los de Windy, por ejemplo, esos sí están validados. Esos los enviamos, por eso no es en tiempo real tampoco, porque se chequean, que no es algo que se haga con alguien en Sondehub. Igual tienen los links, estas dos imágenes tienen los links también, yo tal vez les pase o los links o la diapositiva, no lo grito, no se grito de eso todavía. Bueno, después son los sondeos. Les mencioné que yo en particular no lo hago acá, eso es porque no están financiados. Estos dos videos son de Ushuaia, ellos sí hacen sondeos, todos los miércoles y viernes. Estuvo bueno, me pasaron los videos, así que me vino como anillo al dedo para mostrarlos hoy. Principalmente por la plata no lo hacemos acá, no está financiado y tampoco se justifica mucho, siendo que acá nomás se hacen también sondeos. Yo ahora les voy a explicar por qué particularmente es importante hacer los sondeos y tener el perfil vertical, porque en definitiva el sondeo es lo mismo que el radiosondeo, nada más que agrego una variable acá, la variable del ozono, cómo varía la composición o en definitiva la concentración de ozono en función de la vertical a lo largo del año. Y ahora les voy a explicar por qué es importante eso. Entonces, esto fue hoy. Lo que pueden ver en estas fotos es, no tengo fotos, son fotos viejas de acá, pero no son nuestras, no son mías, porque en definitiva no lo hice jamás. Pero toda la operación es con unos químicos que reaccionan eléctricamente a la composición de ozono en la atmósfera. O sea, mientras más ozono hay, más diferencia de tensión va a haber, diferencia de potencial, y puedo sacar el numerito, la composición que hay de ozono en la vertical. Fíjense que el globo es muchísimo más grande, los que yo les mostré son de 500 gramos, estos son de 1000, 1 kilo, y encima lo bañan en GOA, para que llegue a una altura mayor. Es bastante más grande, y principalmente una de las razones por las cuales se hizo el pabellón. Toda la operación, recuerden que arranca en el 87, y fue particularmente para esto, para financiar este tipo de actividades, los ozonosondeos. Tengo también incluso una, en su momento se usaba, fíjense que es bastante más grande, un poquito más pesada también. Van a abrir. Acá habían montado los químicos, ¿sí?, que van reaccionando. La pueden chusmear también. Fíjense el peso, que es bastante más que aquellas. Pero bueno, vamos a el porqué, en definitiva, del pabellón científico. Bueno, y acá les hice un compilado de los chicos que se acercaron a hacer los radiosondeos. Anótenlo después de que se fueron a la radio. No, recuerden, es 1 minuto y cualquiera que quiera acercarse a ver cómo es la operación, verlo en vivo, está bueno. Es solo un momento y se lleva un lindo recuerdo. Bueno, hablemos un poco más entonces ahora del proyecto. Llevan 15 minutos y todavía ni arranqué, básicamente. Tenemos tiempo hasta diciembre, así que... Hacemos otra, ¿no? Bueno, lo que pueden ver acá en 2 gráficos a la derecha, los responsables, ¿sí?, las personas puntualmente que están atrás de toda la operación del pabellón científico, y los proyectos. Especial atención en EIA ASMI, desde Finlandia, Centro Meteorológico Finlandés, y la cantidad de campañas y veces que vino acá. Ella estuvo en 2013 también cuando se trajo el contenedor, el shelter, que vamos a estar hablando ahora en breve, y tienen todos
estos son los proyectos, los instrumentos en sí. ¿Y de qué tratan los proyectos en definitiva? De estas áreas de estudio, la radiación, los aerosoles y los gases. Acá pueden ver más el detalle, no voy a entrar mucho en esto, pero son particularmente las áreas de estudio que hacen, ¿sí? Pero hay algo más en definitiva. Yo mencioné mucho que íbamos a estar hablando del ozono, los ozonos sondeos, pero ¿cómo se relaciona todo esto? Estas áreas de estudio, en definitiva, surgen a partir del ozono. Fíjense que los ozonos sondeos arrancaron en el 87 y recién se empezaron a estudiar estas variables, estas dos en realidad, porque el ozono es un gas. Estas dos variables se estudiaron en consecuencia de, o sea, fue después, 2013. Vamos a ver un poquito por qué entonces. Si me falta mencionar algo. Para que yo les pueda explicar puntualmente qué estudiamos de cada cosa, es importante que veamos antes por qué estudiamos el ozono y por qué también Finlandia, en definitiva, se interesa tanto por el ozono y el agujero de ozono. Recuerden que, bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué es por esto? El agujero de ozono. Lo que están viendo en la foto atrás es una de las primeras mediciones con el Dobson, el mismo instrumento que usamos acá hoy por hoy, tal vez alguno en algún momento me llevó a hablarlo, el chulengo. Este es el aparato que en definitiva sacamos. No el chulengo. Lástima. No se ve así, está encapsulado en madera y demás para protegerlo del viento, pero en definitiva este aparato lo usamos todo el verano, es uno de los que hiberna, entonces en el invierno no me dieron sacarlo, es muy sensible, y lo que hace es medir en la vertical, ¿sí?, la columna total de ozono. No me dice el perfil, no me dice cuánto hay a 100 metros, a 2000 metros o a 30.000 metros. Le dice cuánto hay en total. Entonces, ese valor es importante. No me lo dice tampoco en ozono, me lo dice en unidades Dobson. Ahora lo vamos a estar viendo. Agujero de ozono. Bien, hay muchos gráficos, mucha información en esta pantalla. Vamos a tratar de ir de a poquito. Primero, esto que ven acá arriba es una imagen del polo, la Antártida, y cómo se da esto es un perfil de viento, la intensidad de viento, el color más fuerte rojo simboliza más viento, los colores más tenues simbolizan menos, y fíjense cómo esta dinámica se llama vórtice polar, es algo que existe todo el año y en ambos polos, tanto el polo norte como el polo sur, vórtice polar. Esto es en invierno, esta imagen de la temperatura, fíjense cómo dentro del vórtice polar hay un gradiente térmico bastante marcado y una temperatura extremadamente baja. Estas dos dinámicas marcan al agujero de ozono, en definitiva. Fíjense cómo la forma del agujero de ozono respeta también la del vórtice polar. Esto llama la atención y es una de las principales cosas que los investigadores se preguntan: ¿por qué varía el agujero de ozono? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué no tiene otra? Después, el gráfico de abajo es otro perfil en vertical, pero a lo largo de todo el año. ¿Cómo les parece que se hizo este gráfico? Es una pregunta. Pero ¿cómo les parece que alguien obtuvo el dato para hacer este gráfico? Con los ozonos sondeos, que se hicieron a lo largo de todos estos años. Se hizo un muestreo y se llevó a este gráfico. Si no me equivoco es del 2019, o no, tiene ese previo, 2014, por ahí era. En definitiva, fíjense cómo los colores rojos marcan mayor intensidad de ozono y los colores más tenues menor concentración de ozono. Fíjense que alrededor de los 20.000 metros a 35.000, 30.000, no llego a leer bien todo ese número, estamos en la estratosfera, y está la mayor cantidad de ozono, hasta cierto punto. ¿Cuándo? Agosto, mitad de agosto en realidad. Es ahora. Entonces, el ozono desaparece por un periodo de tiempo
y después vuelve. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que tratamos de explicar acá en definitiva, con toda la financiación de la operación y demás. ¿Por qué Finlandia? ¿Por qué Finlandia se interesa en esto? Porque vive en un polo norte, y ahí también hay agujero de ozono. Bueno, ¿cuánto dura el agujero de ozono? 65 días. Fin de agosto hasta principio de noviembre. Entonces, ahora estamos en el agujero de ozono. Pasemos ahí muy rápidamente para ver cómo estamos hoy. ¿Cómo sabes que ese agujero de ozono? Porque a partir de las 220, menor a 220 unidades Dobson, representa agujero de ozono. Esas unidades Dobson que estábamos hablando recién, que mido yo con el instrumento, bueno, eso representa la cantidad de ozono que hay en la vertical. Entonces, si es menor a 220, se cataloga como agujero de ozono. Fin. ¿Pero por qué sea esta dinámica? Bien. Bueno, esto que les decía de Finlandia, que nosotros estamos a nivel sur, la latitud 64, y Finlandia está a la 67. Están más al norte que nosotros al sur, en definitiva. Con toda la investigación que se desarrolló acá a lo largo de los años, llegaron a un par de conclusiones. Entre ellas, las nubes estratosféricas polares juegan un rol en todo esto. Las nubes estratosféricas polares son lo que tuvimos hoy, no sé si las vieron hoy temprano. Vamos a mostrar una foto ahora en breve. Pero en definitiva, las nubes estratosféricas polares solo se forman en los polos, en definitiva, pues se pueden dar estas condiciones de 78 grados bajo cero a nivel estratosférico. ¿Sí? Entonces, evidentemente un rol juega. Después, están con cuenta de químicos, ácido nítrico. Bueno, esto lo estoy leyendo porque en definitiva es bastante complejo recordar todo eso, pero lo importante es que hay una cierta reacción química que las nubes estratosféricas polares contribuyen a el agotamiento de ozono. ¿Por qué no hay nubes estratosféricas polares en todo el año? Solo se desarrollan unos meses previos, más o menos por acá, en el invierno, cuando se puede llegar a lograr los 78 grados a esta altura, que es donde existen las estratosféricas polares, no existen en otro lado. Un dato curioso acerca del agujero de ozono: se descubrió en el 85 por un espectrofotómetro de Dobson, el mismo instrumento que usamos acá, nada más que un modelo, llevan números, están todos nomenclados. Ese es el 31. Ese instrumento en la Antártida encontró, sí. Ese agujero de ozono de gravedad solamente es en los polos, ¿no? Solo en los polos. Tanto en el... Es más intenso igual en el polo sur que en el polo norte. El polo sur es bastante más intenso. Bueno. Les voy a contar más acerca de Dobson después, si llego. Mati, Sí. ¿el vórtice polar mantiene al agujero dentro del mismo que ves también? Sí, están relacionados. Ah, Fíjate ahora cómo lo que estamos viendo en pantalla es a lo largo de los días. Fíjense que septiembre, agosto, arrancó el 1 de agosto y ahora ya está próximo a septiembre. Y toda esta dinámica ves que la marca, o al menos la forma, respeta lo que dicta el vórtice polar. Fíjate. Es casi como si fuesen partículas suspendidas, ¿no? Y que se mueven con el viento. Ahí se hace una pausa para mostrar cuándo fue lo del máximo, y esta es la dinámica del vórtice polar. Bueno, igual toda esta parte del vórtice polar yo no me animo tanto a detallar por qué es así necesariamente, porque no soy meteorólogo. A veces estaríamos mejor preguntarle a Ale todo este tipo de cosas. Pero bueno, para lo que respecta la presentación esta, con que entiendan que la dinámica del vórtice polar marca, o al menos el agujero de ozono marca la dinámica con el vórtice polar. Pasemos ahora una fotito del
las nubes estratosféricas polares. Esta fue este año, junio 2024, la saqué yo. En definitiva, son las mismas que tienen los investigadores que están hoy por hoy financiando toda la operación que hay acá. Preguntas como todas las que marqué acá. A partir de todas esas preguntas es que los investigadores empezaron a decir cómo lo estudiamos, cómo lo investigamos. Y el primer desarrollo, o por lo menos la primera incidencia, fue que el agujero de ozono, o por lo menos la radiación que nos llega a nosotros, que estamos acá, dentro del agujero de ozono, es menor que en condiciones normales. Es mayor, perdón. Es más la intensidad de radiación UV que puede recibir una persona estando dentro del agujero de ozono que por fuera. ¿Por qué eso es importante? Bueno, veámoslo. Con el primer área de estudio, que es la radiación. La foto que están viendo es de Madame Curie, en su laboratorio en París, 1907. Obviamente, sus investigaciones particulares no tienen mucho que ver con lo nuestro y por eso quería sacarla de lado. Uno piensa radiación y dice, bueno, radiación radioactiva, ionizante. No, no es la radiación que hablamos acá y que estudiamos. La radiación que estudiamos acá son la ultravioleta y la infrarroja, particularmente, que digamos es la del espectro visible. No ionizante, se le dice. No quiere decir que no sea peligroso igual, como vamos a ver ahora. Bueno, un montón de información, otra vez. Radiación. Hay diferentes tipos de radiación. Está la ultravioleta, tenés tipo A, tipo C, tipo B. Todas interactúan con el ozono. En particular, la UVB es la que es responsable de absorber es la que más nos llega en definitiva, y que al desaparecer el ozono a lo largo de esos 65 días, a nosotros nos llega prácticamente sin filtro. Eso es importante porque en definitiva puede causar daño a material genético, cáncer de piel, cegueras, aumento de producción de vitamina D. Eso es positivo. Pero fíjense que no es joda, sigue siendo radiación. Entonces, por este tipo de cosas va a ser importante que cuando estemos en temporada de alto índice UV, porque todavía no comenzó esta espiral. Esto es el UV, ¿sí? Índice UV a lo largo de los meses. Todavía no llegamos a la etapa en donde empieza a subir el UV. Eso es porque todavía, si bien la radiación que estamos recibiendo es muy alta, el balance radioactivo no se modifica hasta pasado un cierto tiempo. Entonces, a lo largo de todos estos meses desaparece el ozono, empieza a ingresar más radiación, esa radiación modifica el balance radioactivo de Marambio, del planeta completo. Por eso es importante también cómo afecta esto a la dinámica del resto del planeta. Y nosotros vemos eso reflejado a partir de septiembre. De septiembre cuando empieza a subir. Así que bueno, por este tipo de cosas, en el año 97 se generan los primeros datos del ozono sondeo, mediciones diarias de efecto de fotómetro de ozono. Bueno, eso es un hecho. Bueno, lo importante es que se queden con esto. En definitiva, hay una relación entre el ozono y la radiación. ¿Cómo lo estudiamos? Nosotros acá particularmente tenemos radiómetros, no me voy a entrar mucho en detalle cómo funciona. La radiación incidente la miden a través de una pila y demás. Generan diferencia de potencia. De este tipo de radiómetro tenemos dos. Uno está enfocando hacia abajo, curiosamente. Eso es para el efecto albedo, cuando rebota la radiación sobre el suelo, incide de vuelta en este radiómetro. Es un dato importante, como voy a tratar de explicarles después. Ya se cumplió la media hora, así que si se aburren y se van, son libres. Piranómetros, otro tipo de... Tiene un principio de funcionamiento diferente, pero en definitiva hace lo mismo, mide la radiación. Radiómetro de GV, este es interesante, es multicanal,
en todas estas frecuencias, longitudes de onda, censa la radiación, y a partir de este es el que logré medir, o por lo menos aproximar un índice UV que tal vez les pueda llegar a compartir más en tiempo real a lo largo de los días, en caso de que sea extremo y considere yo que es relevante que tomen las precauciones apropiadas. Ejemplo, lentes UV, no exponerse en la piel, usar protector. Che, pero no, es invierno, sí, usar protector, porque es otra cosa. El problema es el UV, no es el frío ni el calor. Bien, este es el GV. Después tenemos un radiómetro infrarrojo. Este lo instaló la Universidad de Valladolid. A partir de este tiene más aplicaciones, no tanto científicas de investigación por el agujero de ozono, por eso es otra entidad. Todos los anteriores están financiados por el Centro Meteorológico Finlandés. Estos son más para aplicaciones satelitales. Entonces, estos sensores, radiómetros, se montan en satélites, en definitiva, son infrarrojos, y en particular, esto es de la página de ellos directamente, que está acá el link, censa la temperatura en dos puntos diferentes. La troposfera, a nivel troposférico, y a nivel suelo. Perdón, al revés. Este es a nivel troposférico y este es a nivel suelo, por eso es más alto. Es más baja a nivel troposférico, ¿no? Obvio. Todo ese cálculo lo hace a partir de la onda infrarroja. Acá tienen los radiómetros donde están instalados. Estos son los del Centro Meteorológico Finlandés, en el shelter, en el contenedor. Este es el GV, este también es de Finlandia, pero está en el pabellón. Y estos son los de el que apunta al cielo y el que apunta al suelo, son los de Valladolid. Este también está en el pabellón. Siguiente área de estudio, los aerosoles. La foto que están viendo es de un incendio forestal en los Alerces, que activaron ahí el soporte de la Fuerza Aérea. Febrero de este año. ¿Por qué puse esta foto? Particularmente porque lo que están viendo son aerosoles. El humo, también las partículas de agua que están suspendidas en el aire, sea sólido, sea líquido, y esté suspendido en el aire, es un aerosol. Bueno, eso es lo que dice acá, la definición: partícula sólida o líquida suspendida en un gas. Suspendido. Los principales instrumentos que lo miden están en el shelter, ya están financiados por Finlandia. Es, digamos, tal vez una de las áreas más complejas de explicar, particularmente porque es todo óptico. Fíjense que también mete balance radioactivo. Eso es porque estudiar los aerosoles fue a partir del estudio de los aerosoles fue que llegaron a hacer la conclusión de que modifica el balance radioactivo. Si bien la radiación es otra área de estudio, fíjense cómo están todas relacionadas. La formación de partículas nuevas es un campo de estudio, en definitiva, de los aerosoles. Describen procesos por los cuales se crean nuevas partículas de aerosoles en la atmósfera. Es un fenómeno crítico para comprender la calidad del aire, la química y la dinámica atmosférica. Obvio, si yo estoy tratando de entender por qué se genera el agujero de ozono, necesito entender cómo funciona la atmósfera, más que nada a nivel estratosférico. ¿Qué es lo que me agota el ozono en esos meses, en esos 65 días? Bueno, los aerosoles es lo que parecería dar un indicio de toda esa dinámica. ¿Qué instrumentos se encargan de estudiar eso? Nefelómetro. La nefelometría, en definitiva, es el estudio de las propiedades ópticas. Son esto que ven acá. Los rayos, recuerden que actúan de forma muy similar a esto que están viendo acá. Estas son partículas que simulan ser sólidas, por ejemplo, o pueden ser algún líquido suspendido. Fíjense, retroexpresión es esto, cómo se dispersan los rayos, es una propiedad óptica,
en un aerosol. Entonces para eso este instrumento tiene una recámara, creo que tiene la foto, sí, ahora sí lo voy a mostrar, pero en definitiva hay un haz de luz que simula hacer esto y se dispersa a lo largo alrededor del aerosol que están midiendo. Es una toma de aire por donde ingresa una muestra, el aire que respiramos nosotros en definitiva, y se censa a diferentes longitudes de onda y a diferentes ángulos de dispersión. ¿Sí? Esta maniobra que me ven haciendo acá es una calibración, no se hacía hace años, se logró traer el tubo de creo que era dióxido de carbono, sí, el tubo de dióxido de carbono para hacer la calibración que no se hacía hace mucho tiempo. Así que bueno, veamos más o menos cómo es el instrumento desde adentro. Este es uno de los desarmes que se hizo este año, el mes pasado, para una prueba de fugas que hoy por hoy está fallando, de hecho. Pero bueno, ahí pueden ver más o menos cómo es por dentro el instrumento, muy electrónico también. Todos los instrumentos modernos son así, más que nada los que están en el shelter, que son los más nuevos. Acá ha montado una cámara donde en definitiva se hace la medición, no está en la foto, pero no importa, y la toma de aire por donde ingresa la muestra, que después copa todo el tubo, que después analiza. Pasemos al siguiente. Alcalómetro. Este es interesante porque mide un tipo de aerosol en particular que se llama Black Carbon. Es particular porque en definitiva, primero, se da por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Sí. Una consulta. Puede ser que el agujero de ozono sea algo, de alguna manera, utilizar un término fisiológico para el planeta, sea algo favorable, que será para purificar la troposfera, tal vez sea para eliminar partículas nocivas para nosotros los seres vivos, por ejemplo, una manera de limpiar. Por ahí sucede que lo hayamos descubierto en el 85, Sí. No quiere decir que sea malo, tal vez No, se viene agudizando cuanto más procesos tóxicos hay para el ¿se planeta. viene agudizando? Supongo No sé que si no, necesariamente. es lo que están hablando últimamente. De Pero todo es una pregunta. Sí, obvio. No sé si necesariamente se viene agudizando o si es un proceso. Creo que justamente por eso está toda esta financiación atrás. Son creencias mías, porque en definitiva no. La respuesta a la pregunta de si es algo natural no la tengo, porque, por ejemplo, las nubes estratosféricas polares sí son naturales. Distintos son los CFCs. Los CFCs lo pasé muy por encima, pero los CFCs son los aerosoles que en el Tratado de Montreal hace del año 80 y pico, creo que de hecho fue en el 86, un año antes del pabellón científico, los CFCs son los clorofluorocarbonos, esos se posan, en definitiva ascienden y se posan por debajo de las nubes estratosféricas polares, y ese estadio que tienen ahí, de esa permanencia que tiene la nube estratosférica polar, ayuda a que consuma el ozono. Así, pero los CFCs no son naturales. Los CFCs los producimos nosotros en una etapa industrial en donde en definitiva se terminó prohibiendo al descubrir, que eso sí, se descubrió en el 85 y en el 86 ya salió el tratado. Fíjate lo rápido que fue. Alcanza como para decir, no, bueno, fueron los CFCs que consumen el ozono y decir, esta fue la causa raíz. Evidentemente no, porque el agujero de ozono sigue estando. De ahí a que sean los mismos CFCs que se producieron entonces, no lo sé. Respecto a lo que se, por ejemplo, la pregunta iba a si será normal tal vez que el agujero de ozono exista. Tal vez si lo descubrimos en esa época, Sí, ya venía tal vez. antes. Sí, Y sea por un fenómeno tóxico propio, por ejemplo, por la polución, que genera este consumo de oxígeno 3, o sea, del ozono, Sí. y por ello hay que cuidarlo más la parte de ese efecto invernadero que de protección respecto a estas. Bueno, no llegamos todavía, pero en definitiva en la próxima área de estudio, que son los gases, también menciono en parte que
que hay fuentes naturales de todos los gases que hoy por eso no siguen. Y son perfectamente normales. Ahora, ¿a dónde va la dinámica climática a largo plazo? No tengo ni idea. No sabemos bien explicar cuáles son las fuentes regulatorias del agujero de ozono, ni de... todo eso está en estudio. Pregunta, Sí, si siempre existieron esos aportes naturales extra, sí, ¿se podría decir que siempre hubo agujero de ozono? no lo sabemos. Recién en el 85 lo encontramos. O sea que puede ser que sea un fenómeno normal, que no sea malo. Vamos a entender, sí. Tranquilamente puede ser un fenómeno normal. Eso hay unos trucos. Sí, sí, sí. Sí, de ninguna manera se dice Que sea malo. fehacientemente. No, que sea malo, para nosotros que estamos adentro, seguro. Seguro. Pero, No, pero bueno, también acordate que modifica el balance radioactivo. Eso Y si dijiste afecta a que nivel pasa global. radiación y que produce cáncer, debe ser claro, malo. es malo. O sea, lo que ¿O no? no, lo que produce cáncer es que haya menos ozono. Que modifica el código genético. O sea, vos Por eso es a ver, claro, el agujero de ozono hace por ahí que parte de esas radiaciones sean exteriorizadas de la estratosfera. Claro, es lo que te Tal digo. vez. Por algo es como que se agujerea en algún lado y por algo es xenofóbico, qué sé yo, habría la cuestión. No sabemos el proceso, pero No aparte es sabemos. un fenómeno que nosotros detectamos que es malo, el agujero de ozono, y tal vez sea sano para el planeta, que cada tanto necesite liberar algo. Es la pregunta que vos... Pero eso no vende. Bueno, pero sí vete que modifica el código genético y algo malo hace que Bueno, se acumulen estas Sí, puede radiaciones. ser, pero no Incluso te no son puedo vender radiaciones, mejor vos lo protector dijiste, no son solar. radiaciones ionizantes. Lo dijiste. No Sí. son ionizantes como la... No son ionizantes. Claro. La radiación UV de todas formas es nociva. Sí, bueno, por supuesto. Bueno, sigamos porque si no, entonces tenemos... No pregunto, que Jesús. Sí, no, es buena pregunta de hecho, porque en definitiva no tengo la respuesta. No sabemos si son fuentes regulatorias normales. Ojalá lo sean. Bueno, esta partícula en particular es bastante más obvia su trazabilidad de que es algo combustión incompleta, ¿no? De combustibles fósiles, biomasa. Esta partícula es bastante más nociva también y sí es más de carácter humano su producción. Bueno, tiene una característica que absorbe muchísima energía y sí directamente calienta la atmósfera. Para esta investigación en particular, Marambio es un marco de referencia para contrastar, porque acá no hay fuentes en definitiva fuentes de black carbon, no las hay. Pero bueno, es una partícula bastante nociva también. Dicen, o por lo menos se entiende que al absorber, al depositarse sobre, por ejemplo, hielos, es capaz de absorber muchísima energía y fundirlos, que se deshaga el hielo. Pero bueno, este es un área de estudio también. Pero de vuelta, Marambio es más una línea base para este tipo de investigación. Este es el instrumento por dentro. Nosotros tuvimos un incidente en junio que le entró humedad al instrumento y todo este desarme fue producto de ese análisis. Uno de los flujómetros que censa cuál es el flujo de aire que está pasando por la muestra, por el sensor y por el instrumento, dejó de funcionar por producto de esa humedad. Y bueno, está pendiente su arreglo. Esto que van a ver ahora es un video de las partículas de black carbon a lo largo de unos meses, de unos días, en todo el mundo. Fíjense, las intensidades están más relacionadas a las ciudades, ¿no? Es una partícula muy relacionada también a la calidad del aire. Sí.
dos de los instrumentos que voy a pasar muy por arriba para no extenderme mucho. DMPS y CPC, en definitiva lo que buscan es este gráfico, la concentración de los diferentes aerosoles y cuáles son. O sea, usa dos instrumentos distintos para determinar cuál es la distribución de aerosoles, qué tengo y cuánto de cada uno. Eso es lo que en definitiva censa. La única interacción relevante para el operario es en definitiva esto. Para censarlo usa butanol, que en definitiva aumenta, ¿dónde está? Acá. Se genera un vapor saturado, digamos, de butanol y que se adhiere a las partículas. Si las partículas son muy chiquitas de aerosoles, al butanol al adherirse es más fácil contarlas. Entonces yo, si las sé contar, sé cuántas hay. Recuerden que no solo sabes de qué, sino también cuántas para sacar esta distribución. Es bastante avanzado, ese es todo el instrumento. Y después está el NICE, que hace exactamente lo mismo, nada más que en un rango más acotado de tamaños de partículas. Pero hace exactamente lo mismo. Este probablemente es uno de los instrumentos más avanzados que hay en Antártida, probablemente. Y después el cierómetro, que sí, además de medir el techo de nubes, que lo usa mucho en MET, se conectan todo el tiempo para ver dónde está, a qué altura está el techo de nubes, también censa la concentración de aerosoles en la nube. Y este es una foto del contenedor que en definitiva está la mayoría de las investigaciones de aerosoles están acá. Relevante está la toma de aire, donde ingresa la muestra. Este es el mástil, donde apunta hacia abajo el radiómetro que mide el albedo, que es el defecto de los rayos incidentes que rebotan. Este es los otros radiómetros. Y acá tenés una estación automática que ahora vamos a explicar bien por qué está ahí. Que tiene que ver con la otra área de estudio, que en definitiva son los gases. Che, Matías, te confundiste de foto, pusiste foto de pingüinos. No, no me confundí de foto. Estas son fotos de la pingüinera acá de Marambio, cuando Ailén visitó el año pasado en la campaña de verano, perdón, este año en la campaña de verano, muy amablemente nos pasó las fotos, para explicarles que también hay fuentes de gases que son nocivos de forma natural. La pingüinera es una fuente de gas metano, y es importante el gas metano porque juega un rol fundamental en la creación de las partículas nuevas. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace un rato? Pero en definitiva, cuando hablábamos de los aerosoles, es un gas muy importante para la formación de partículas nuevas que pueden llegar a ser nocivas. No quiere decir que seamos recientemente que lo son, pero pueden llegar a ser, pueden jugar ese rol. Y son fuentes naturales. Bueno, gases. Composición de la atmósfera, gases de efecto invernadero, esa palabra la conocen, el metano es uno de ellos. Es importante que bueno, lo que les decía de la estación automática que está en el shelter, la estación automática es una estación que mide temperatura, las variables normales de meteorología, temperatura, presión, humedad, intensidad, dirección del viento, las mide constantemente y es importante para el estudio de los gases porque pone en contexto las mediciones. No me es lo mismo que venga un viento de la usina y me traiga la contaminación de los motores a que venga del sur y me traiga el metano de la pingüinera. Una es perfectamente válida como para decir fuente natural de metano, la otra no es una fuente natural de metano, es que simplemente estamos nosotros teniendo electricidad. Bueno, entonces eso, es para contextualizar los datos generados. Bueno, sin extenderme mucho más, esta foto que ven a la derecha es la medición de ozono, que es un gas. Este es el Dobson. La medición esta que está haciendo en particular ahora con este mástil
es una radiación, es una medición de tipo direct sun, o sea, la luz incidente del Sol la usa, esa frecuencia, para determinar cuál es la concentración de ozono en la concentración total del ozono en unidad 2. Y este es un ozono sondeo. Bueno, esta es la estación automática, como les mencionaba recién. Ahí está donde están los sensores, en definitiva, el resguardo del viento. Y esta parte de acá arriba es el sensor de ultrasonido. Y lo que logramos con esto es contextualizar este tipo de cosas. De dónde vino tal partícula, cuál fue la dirección del viento, cuándo. Bueno, esto respecto de la estación automática. Y carro es el instrumento más relevante en cuanto a los gases de efecto invernadero. Fíjense los que mide: dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano. Es el más relevante en cuanto al estudio de los gases de efecto invernadero, es este que está acá. Esta es la terminal donde nosotros interactuamos, más que nada. No hay mucho que hacerle en cuanto al mantenimiento, pero sí es bastante sensible y está próximo a un recambio de los tubos de medición. El TECO, este simplemente mide el ozono a nivel superficial, o sea, acá, en la troposfera, no mucho más. Para eso también efectos ópticos, hay frecuencias que reaccionan de tal manera al ozono, frecuencias que responden de otra manera. Al compararlo puedes sacar la concentración de ozono. A nivel superficial, lo único que medimos con esto del ozono es la calidad del aire, no mucho más. No tiene tanto que ver con el agujero de ozono en sí, sino con la calidad del aire que respiramos. Y el más importante, probablemente, el espectrofotómetro Dawson. Este es el mismo instrumento que veían en las fotos, este instrumento que está acá adentro, está manipulando Evelyn. Es el mismo instrumento, el 99, que veían en las fotos viejas, que les mostré hace un rato, es ese mismo. Sigue estando acá, sigue operativo, es muy analógico, muy poco probable que se rompa algo que mida peor, si bien se somete constantemente un periodo, no me acuerdo exactamente cuántos años tiene que pasar, cierta cantidad de años, no tiene idea tampoco el que escribió esto. Se reúnen todos los instrumentos Dawson y se hace una calibración. Se define el lugar, en definitiva, todo eso la Organización Mundial Meteorológica lo gestiona. El que tenemos nosotros es el número 99. Hay 120 a nivel mundial, de los que deben quedar solo 50 andando. Son muy pocos. Es un instrumento muy histórico, digamos. Nosotros interactuamos particularmente con esta terminal, que es donde sacamos el dato en unidades Dawson. Fíjense cómo acá está lo que les decía hace un rato. Esta unidad nos define dónde está el agujero de ozono. Si medimos por debajo de las 220 es agujero de ozono. Y la unidad en sí es la concentración total, o sea, la columna total de ozono que hay en la atmósfera. Eso es lo que nos determina este instrumento. Hacemos una medición diaria, en definitiva. Ahora se va a reactivar en breve, en estos horarios, todos los días. Este es un test de lámparas, se llama. Es una calibración, en definitiva, la hice en abril, la última, previo a dejarlo fuera de... No, la última no. Bueno, una de las que hicimos es mensual este test. En definitiva es para chequear de que los datos que estén midiendo sean correctos. Para eso uso una lámpara de mercurio que genera ozono. La interacción con el aire genera ozono. Bueno. Y estos son otros instrumentos. Ya estamos terminando, se lo juro. Estos son otros instrumentos. El SIMEL, un solfotómetro, y otro más, el PFR. Este en particular lo tengo abajo, es interesante si lo quieren ver. Va a mantenerse abajo por un problema que tenemos con el mecanismo que nos faltaba grasa y lo estamos consiguiendo. Entonces
está bueno para ver cómo funciona el traqueo del Sol. Lo mismo, el instrumento en sí no está más, tiene como objetivo esto. Así que eso ha sido todo.